Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da y por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, dice la palabra de nuestro Dios. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor amado. Nos das el privilegio de poder acercarnos a tu palabra, de poder leerla juntos, Señor, en este lugar, de poder, Señor, entenderla, Padre. Gracias te damos, Señor, por esa bendición grande que tenemos en nuestras vidas, ya que tu palabra, Señor, es la que nos hace crecer, es la que nos hace madurar, Dios mío. Tu palabra, Señor, es la que nos fortalece, la que nos nutre, para que tengamos, Señor, una vida estable, para que tengamos firmeza, Señor amado, en este caminar. Te damos gracias por ello, Padre. Esperamos en esta hora, Señor, de tu ayuda. Confiamos, Señor, en su fortaleza, Padre de la gloria, para exponer su palabra. Toma el control de cada vida que ha llegado a este lugar, Dios mío. Toma el control de cada corazón. Ayúdanos a estar atentos, Señor, y poder, Señor, escuchar tu voz con atención. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Estaremos continuando, hermanos, con esta serie de mensajes. ¿Quién es Jesús? Por medio de la palabra de nuestro Dios hemos visto, hermanos, quién es Jesús. Amén. Hemos visto que Él es el Hijo eterno de Dios, que Él es el Dios encarnado, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el pan que vino del cielo, que Él es la vid verdadera, que Él es, hermanos, la puerta de las ovejas. Y en esta ocasión nosotros estamos mirando, hermanos, textualmente lo que Jesús está diciendo en estas palabras. Y Él dice: yo soy el buen pastor. Gloria al Señor. Yo soy el buen pastor. Vemos, hermanos, de que en los versículos anteriores nosotros miramos que Jesús les está hablando por alegorías, por medio de una ilustración que era muy utilizada en aquel tiempo, hermanos, para dejar un mensaje o para hablar algo, hermanos, misteriosamente, que no todos lo pudieran ver con claridad, que no todos pudieran comprenderlo con claridad. Es lo que Jesús está haciendo, está hablando por alegoría. En San Juan capítulo 16, verso 25, Jesús le dice a los discípulos que vendrán tiempos donde ya no les hablará más por alegoría, sino que vendrá el día en que les hablará claramente y anunciará de todas las palabras, dice la Escritura.
claramente, dice. Vemos que alegoría tiene que ver, hermanos, con algo que no es muy claro para todos. Algunos lo entendían, a veces los discípulos no lo comprendían y se lo preguntaban a sola a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está hablando aquí y está tomando, hermanos, esta alegoría del buen pastor y las ovejas. Él ha comenzado a relatar a los judíos acerca de un rebaño donde las ovejas, o un redil, perdón, donde las ovejas, hermanos, venían para ser cuidadas por las noches, donde estando ahí, hermanos, había alguien a la puerta de ese rebaño, alguien que identificaba al pastor y dejaba entrar al pastor por la puerta para que así llamara a sus ovejas y las sacara a pastos, a buenos pastos, las pastoreara por buen lugar. Pero también en ese redil había gente, hermanos, que quería entrar por otro lugar que no era la puerta. Y dice Jesús: estos son ladrones y salteadores. El ladrón, dijo Jesús, no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. Vemos, hermanos, que Jesús está diciendo: yo soy el buen pastor. Después de decir que Él era la puerta de ese redil, que no había otro medio para entrar al reino de los cielos si no era por medio de Él. Amén. Después de decir eso, Él dice: yo soy el buen pastor. Jesucristo está haciendo esta afirmación debido, hermanos, a que antes de Él hubieron muchos líderes en el pueblo de Israel. Hubieron, hermanos, profetas, hubieron sacerdotes, hubieron reyes, hermanos, entre ellos, que fueron puestos para hacer el trabajo de un pastor y no lo hicieron, hermanos, así como se les había encomendado. Nosotros sabemos por la palabra que el trabajo de un pastor es sustentar, es proteger, es guiar, es cuidar a sus ovejas. El pueblo de Israel, o la nación de Israel, hermanos, muy continuamente fue tomada como un rebaño, a la cual Dios envió líderes, envió profetas, sacerdotes, que reyes, hermanos, que hicieran el trabajo de un pastor. Pero no fue así, se corrompieron, y debido a eso, hermano, es que Jesús está haciendo esta afirmación diciendo: yo soy el buen pastor. Yo he sido enviado para hacer el trabajo que los que antes de mí no han hecho, que los falsos líderes no han hecho, que los reyes que se corrompieron no hicieron. Estos se conocen como falsos guías espirituales, como falsos pastores, como falsos profetas, como falsos líderes en el Antiguo Testamento. La Biblia describe, hermanos, lo que había en el corazón de ellos. En Isaías capítulo 56, versículo 10 nos dice que estas personas, hermanos, eran insaciables y amantes al placer. Isaías capítulo 56, versículo 10 dice la palabra de nuestro Dios: sus atalayas son ciegos, refiriéndose a los líderes de la nación de Israel. Sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros, dice Dios a través del profeta Isaías, dice: y esos perros comilones son insaciables, no se sacian con nada. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado, dice la palabra del Señor. Eso es lo que hicieron estas personas que fueron, hermanos, puestas como líderes, que se les dio la oportunidad, el privilegio de llevar, hermanos, a liderar al pueblo de Israel. Dios puso atalayas, puso reyes, hermanos, puso sacerdotes, puso profetas que se desviaron del camino, que no hicieron este trabajo, que buscaron sus propios placeres, eran amantes
de sus propios placeres, buscaban su propio provecho, eran insaciables, vieron al pueblo como una forma para satisfacer sus deseos. Y Dios los está confrontando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios los confronta a través de los profetas. Esta gente esparcían, hermanos, el rebaño. En Jeremías capítulo 23, en el versículo 1, Dios abre y le dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. No hicieron el trabajo, no las sustentaron, no las protegieron, no las guiaron, no cuidaron de ellas, sino que las dispersaron. No cuidaron, hermanos, como debían de haberlo hecho. Jeremías 50 versículo 6, Dios habla a través del profeta Jeremías a este pueblo, a estos líderes, y les dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en monte y se olvidaron de sus rediles. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hicieron descarriar a las ovejas. Estos líderes, hermanos, la Biblia dice que se alimentaron a ellos mismos. Se alimentaron a ellos mismos. Sacaron el provecho, pero no hicieron el trabajo. En Ezequiel capítulo 34, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan, pregunta Dios a través de los profetas, del profeta Ezequiel. No apacientan los pastores a los rebaños. No se supone que los pastores son puestos para alimentarlos, está diciendo Dios. Dice el verso 3: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Estos sacaban el provecho de ellas, se las comían, las trasquilaban, hermanos, desgollaban las que estaban más robustas, se alimentaban de ellas. No fortalecisteis las débiles, le dice Dios, ni curasteis la enferma, no vendasteis la peniquebrada, ni volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oí la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida, dice la palabra de nuestro Dios. No hicieron el trabajo, hermanos, que Dios les había encomendado. Está también Dios hablando a través del profeta, hermanos, por medio de estas ilustraciones, por medio de estas alegorías, por medio de parábolas. Está tomando a su pueblo como un rebaño de ovejas que ha sido, hermanos,
descarriado, que ha sido disperso, que no ha recibido el alimento, que ha sido robado, que ha sido trasquilado. Dios está diciendo: voy a traer juicio, voy a traer castigo, voy a demandar la sangre de mis ovejas de las manos de estos líderes. Es por esa razón, hermanos, que Dios está haciendo, Jesucristo está haciendo esta afirmación. Porque hasta el momento de Jesucristo, hermano, nosotros miramos lo que aconteció en el capítulo 9 de Juan. En el capítulo 9 de Juan, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y los líderes, hermanos, de ese tiempo, los rabinos, los maestros, los que estaban, hermanos, apoderados del templo, los sacerdotes, en vez de alegrarse por lo que Jesús había hecho, se enojaron de tal manera que expulsaron, hermanos, a aquel hombre de la sinagoga. Ya no lo recibieron más, porque aquel hombre dijo: Jesús me sanó, he recibido un milagro. Ellos no querían el bien de las ovejas hasta ese momento. En vez de estar contentos porque este hombre había recibido la vista después de haber pasado tiempo, años sin mirar, se molestaron y lo echaron fuera, lo corrieron. A ellos no les importaba el bienestar de las ovejas, no les importaba el bienestar, hermanos, del pueblo de Israel. Y es por eso que Jesús está diciendo esta afirmación: yo soy el buen pastor. Desde los días de vuestros padres hasta hoy, ustedes siguen igual, corrompiéndose. No están cuidando, no están guiando. Cuando alguien abre los ojos, lo echan fuera. Amén. Lo echan fuera, y eso es lo que los falsos líderes hacen. Eso es lo que los falsos líderes quieren mantener, hermanos, en un sentido espiritual. Quieren mantener, hermanos, al pueblo cegado, vendado, que no conozcan la verdad, y porque no les conviene. Cuando alguien abre los ojos, hermanos, lo desesperan, lo maltratan, lo echan fuera, lo corren. Jesucristo les está diciendo: yo soy el buen pastor. Ellos, hermanos, conocían la profecía. Ellos conocían lo que Dios había hablado acerca, hermanos, de un buen pastor que Él iba a enviar. Nosotros encontramos en la Escritura, hermanos, que la Biblia hace referencia a un buen pastor debido a que los que antes fueron puestos no hicieron un buen trabajo en el pueblo. Dios, a través de los profetas, dijo: yo voy a enviar un pastor. A través de otros profetas dijo: yo mismo voy a ir y voy a pastorear mis ovejas. Nosotros miramos, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 40, encontramos ahí en el versículo 10 y versículo 11, dice la palabra: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, dice. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas, está diciendo el profeta. Él va a venir a pastorear. Él va a venir, hermanos, a buscar las ovejas que se han dispersado. En Jeremías capítulo 23, después de el Señor anunciar el juicio contra los falsos líderes, en el verso 3 dice: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán, dice nuestro Señor. Yo mismo las recogeré. En Ezequiel 34:11 también Dios está hablando, hermanos, a través del profeta. Después de anunciar el juicio a los falsos líderes, el Señor dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré.
Yo mismo, está diciendo Dios, iré a buscar mis ovejas, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas. Dice, esparcida, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado de la oscuridad, dice la palabra. Yo las sacaré de los pueblos, yo las juntaré de las tierras, yo las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, dice Dios, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, dice nuestro Dios. Aleluya. Yo mismo, está diciendo, ellos conocían esta escritura, hermanos. Cuando Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, ellos no lo toleran, no lo aceptan. Ellos están diciendo, Él se está haciendo Dios, pues es Dios quien ha dicho que va a venir. Y Jesucristo está hablando verdad, hermano, porque no hay mentira en Él, no hay engaño en su boca. Él está afirmando ser, hermanos, ¿quién es? Él dice, yo soy el buen pastor. Les está diciendo, yo soy el Dios encarnado, yo soy el Dios que he venido a buscar a las ovejas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Encontramos la profecía. Jesucristo es el buen pastor. Él ha venido a hacer el trabajo, hermanos, del pastor. Hebreos 13:20 dice que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Él mostró compasión por las ovejas. Mostró compasión, hermanos, al mirar el pueblo que estaba descarriado. En Marcos capítulo 6 versículo 30, Jesucristo está mirando, hermanos, este cuadro. Dice la Biblia, despídelos, hablando de esta gente que estaba siguiendo a Jesús. No tenían que darles de comer, ya tenían algunos días de estar detrás de Jesús. Sus discípulos le dice, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él y les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. No es posible, están diciendo ellos. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo y hacerlo saber. Dijeron ciertamente dijeron 5 panes y 2 peces. Y les mandó, dice la escritura, que se recostasen a todos por grupos sobre la hierba verde. Jesucristo está mostrando compasión por esta gente. En el verso 34 dice que Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice la escritura. Jesucristo es el buen pastor que tiene compasión por sus ovejas. Los falsos líderes no les importaba si habían o tenían que comer. No les interesaba si estaban muriendo de hambre. No les interesaba si estaban muriendo de frío, de sed, de calor. Lo que ellos querían era sacar provecho. Pero Jesucristo está mostrando lo contrario, como el buen pastor, hermanos, que es. Está mostrando compasión por ellos. Está mirando que están desprotegidas. Está mirando que no están siendo guiadas. Están mirando que están a la deriva. Él tiene compasión por esta gente que está con necesidad, no solo física, sino que necesidad espiritual. Por esa razón les comenzó a enseñar muchas cosas, dice la escritura. Él se compadece de ellos. Jesucristo es el buen pastor que conoce a las ovejas. El versículo 14 de Juan 10 nos dice la palabra del Señor.
Dice la palabra: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice Jesucristo. Yo tengo el conocimiento, yo sé quiénes son mis ovejas. No solo se compadece, sino, hermanos, que sabe, conoce a sus ovejas. La Biblia dice que Él vino a buscar las ovejas perdidas de la nación de Israel. Tenemos, hermanos, parábolas donde nosotros miramos que Jesucristo es ese buen pastor que tomó, hermanos, a las ovejas y las trajo al redil nuevamente, que les dio protección, que las guió, que las alimentó, que las sustentó. El apóstol Pedro también nos dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué bueno, amados hermanos, que el buen pastor vino, hermanos, a esta tierra a buscar lo que se había perdido. Él dijo en sus palabras: yo vine a buscar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él es el pastor que busca a la oveja que se ha perdido, que se ha descarriado. Y no solo eso, sino que como buen pastor dio su vida por las ovejas. Dio su vida por las ovejas. San Juan capítulo 10, hermanos, nosotros miramos lo que Jesucristo dice ahí en el versículo 11. Él está diciendo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esto es lo que hacían los falsos líderes. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mas sin embargo Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, aleluya, que Él pone su vida por sus ovejas. Verso 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, está diciendo Jesús. Yo he venido para poner mi vida por las ovejas. Como buen pastor, hermano, los buenos pastores que existieron en aquel tiempo, hablando de pastores literalmente de ovejas, de animales. Estas personas, hermanos, como David, dice la Biblia que se enfrentaba, hermano, a los osos, se enfrentaba a los leones, se enfrentaba a las fieras más feroces del campo, con tal de defender a su rebaño, con tal de cuidar a su rebaño. David dice que cuando un lobo o un oso tomaba una de sus ovejas, él se lanzaba tras él y peleaba contra él hasta quitarle aquella oveja de sus garras. Arriesgaban su vida. Muchos pastores murieron en el campo cuidando sus ovejas, y es lo que Jesús está hablando en un sentido espiritual, hermanos. Él está diciendo: yo soy el buen pastor, que he venido a poner la vida por mis ovejas, aleluya. Yo he venido a poner la vida por mis ovejas, a librarla del depravador, a librarlas de la boca del lobo, a librarlas de la boca del león. Yo he venido para librarlas de la muerte, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para darles vida. Yo he venido para librarla de esa situación en la que están. Él dio su vida, hermano, por sus ovejas. Dio su vida por sus ovejas. Esta es la diferencia, hermanos, del buen pastor y los falsos líderes que existieron en el pueblo. Él lo está dando todo. Él lo dejó todo por venir a buscar a sus ovejas. Él es el buen pastor, aleluya. Un ejemplo maravilloso, amados hermanos, que nosotros debemos de seguir en este tiempo. Que cuida, que protege, que guía.
que sustenta, que tiene cuidado, hermanos, de los suyos. Eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer. No, hermanos, en ningún momento esto se está refiriendo a que el pastor o el que tiene el papel como pastor, hermanos, en estos días, va a morir de la manera que Cristo murió. Tampoco, hermanos, se está diciendo en estos versículos que aquel que es sustentado por la iglesia para que realice un mejor trabajo en la obra del Señor es alguien que no cuida, porque no es así, hermano. Hay personas que, pastores, líderes en nuestros tiempos, que la iglesia tiene la fuerza económica para sustentarlos, para proveerles lo necesario y que ellos se dediquen completamente al ministerio. Y eso no quiere decir que son lobos, que son asalariados o que son personas que no van a tener cuidado por sus ovejas. Jesucristo está haciendo una confrontación directa al falso liderazgo que aconteció, hermano, en Israel. Y se está presentando Él como el buen pastor, como Dios mismo. Él les está afirmando que Él es Dios mismo, que ha venido para hacer justicia, para apacentar con justicia a su pueblo. Eso es lo que Jesucristo está diciendo, que Él mismo ha venido para entregar su vida, para librar a sus ovejas. Y esto es maravilloso, lo que nosotros encontramos, hermanos, aquí, porque Jesucristo está diciendo en estos versículos que Él ha venido para dar su vida por su voluntad, hermanos. Que Él ha venido para librar de la boca del león a sus ovejas. Pero no solo eso, sino que también Jesucristo está diciendo, hermanos, que aparte de la nación de Israel, Él tiene otras ovejas que viene también a salvar. Aleluya. Él tiene otras ovejas, hermanos, que viene a buscar. Es lo que Jesucristo está diciendo, hermanos, en estos versículos que nosotros hemos leído en esta hermosa tarde. Tiene otras ovejas, hermanos, que va a salvar, que les va a dar vida. Sin duda alguna se está refiriendo, amados hermanos, a nosotros como gentiles. Se está refiriendo a los que no forman parte del pueblo de Israel. Él está diciendo: yo soy un pastor suficiente para salvar a mis ovejas y a las ovejas que no pertenecen a este redil actualmente. Dice él: yo tengo otras ovejas que salvar, las cuales no son de este redil, está diciendo Jesús. Ellas también alcanzarán la protección, ellas también alcanzarán el buen alimento, ellas también serán guiadas a la verdad, ellos también serán guiadas al alimento espiritual que necesitan sus almas. Está hablando de nosotros. Por eso, amados hermanos, que es importante en nosotros conocer, hermanos, quién es Jesús. Él es el buen pastor que vino a buscar los que se había perdido. Ahí estábamos nosotros, hermanos, fuera de las promesas de Israel, lejos de los pactos de Israel, lejos, hermanos, de todo. Pero su gracia se extendió hasta donde nosotros estábamos. Su amor, hermanos, se extendió hasta nosotros. Y ahora nosotros también venimos a formar parte de ese redil. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él tiene otras ovejas que salvar, refiriéndose al pueblo gentil. Vemos, hermanos, la razón por la que muchos, a pesar de tener esta oportunidad, no siguieron y no siguen al buen pastor. Jesucristo dice por cuál es la razón en el verso 26 de este versículo.
Él dice, pero vosotros no creéis. O Jesús, verso 25, Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué razón no creen? ¿Por qué razón no creyeron? ¿Por qué razón no están creyendo en Jesús a pesar de que se les está siendo anunciado? Porque no soy de mis ovejas, está diciendo Jesús. No soy de mis ovejas, como lo he dicho. Por esta razón, hermanos, no creen, porque no son sus ovejas. También Jesús, hermanos, está diciendo en el verso 27 que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce, y sus ovejas dice que lo siguen. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, está diciendo Jesús. Cualquier persona, hermanos, que escucha estas palabras se da cuenta si está perteneciendo al redil de nuestro Señor o no. ¿Por qué razón? Porque claramente Jesús está diciendo, los que son mis ovejas me van a oír, me van a escuchar, me van a obedecer. Los que son mis ovejas, dice, van a ser conocidas por mí, está diciendo Jesús. Los que pertenecen a mi redil me van a seguir pese a las situaciones que se levanten. Amén. Las que no pertenecen, hermanos, al redil no van a seguir a Cristo. No van a obedecer a Cristo, no van a escuchar a Cristo. Jesucristo dijo, el que es de Dios, palabra de Dios oye. También a través del apóstol Pablo dice, yo conozco o conoce Dios a los que son suyos, dice la palabra. Él tiene conocimiento de quienes pertenecen a su redil y quienes no pertenecen. Como evidencia externa podemos decirle, sus ovejas están siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Están siguiendo el consejo, están siguiendo los mandamientos, están siguiendo sus pisadas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. De otra manera, todo aquel que no quiere oír la verdad, todo aquel que no obedece la verdad, todo aquel que no sigue la verdad que es Cristo, no pertenece al redil. Amén. No pertenece, puede decir pertenecerlo, pero Jesucristo claramente está diciendo, yo las conozco, pues ellas oyen mi voz y me siguen. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos un ejemplo maravilloso, hermanos, de un buen pastor, como líderes que Dios por misericordia, hermanos, ha puesto en cada lugar donde hay un remanente. Tenemos un ejemplo maravilloso dado por nuestro Señor Jesucristo. Él llamó a sus discípulos y les dijo, cuando miró esta situación en el pueblo, que caminaban como ovejas sin pastor, Él llamó a sus discípulos y le dijo, rueguen al Padre para que levante buenos obreros, para que levante buenos líderes, para que levante gente que tenga compasión como yo la tengo por estas ovejas. Antes de ascender a los cielos, después de haber resucitado, se reunió con el apóstol Pedro y uno de sus discípulos, y estando ahí, hermanos, le pregunta al apóstol Pedro, ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? ¿Me amas? El apóstol Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y miren lo que Jesucristo le encomienda: si me amas, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le volvió a decir Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Él, hermanos, había enseñado a estos hombres cómo se tenía que cuidar de sus ovejas. El amor y la compasión que debían demostrar por ellos. El alimento espiritual que las ovejas necesitaban. Y les está diciendo, les está encomendando que tengan cuidado de sus ovejas. Que cuiden de ellas como Él cuidó. Que lo imiten. Que trabajen como Él lo hizo. Que obren como Él obró. Sin perjuicios. Sin acepción de persona. Que tuvieran cuidado del rebaño que Él les había encomendado. Y es por eso, hermanos, que a lo largo del Nuevo Testamento nosotros encontramos enseñanza de estos hombres. Cómo debemos de enseñar, cómo debemos de ser ejemplo, cómo debemos de cuidar de la grey del Señor. Un ejemplo a seguir. Jesucristo, el buen pastor de las ovejas, nos ha mandado a que roguemos por buenos obreros, por buenos líderes, que imiten a Cristo, que sigan la verdad y que se apaciente, hermanos, como Él lo hizo. También Jesucristo, antes de ascender, está haciendo una promesa maravillosa a sus ovejas, y la encontramos en San Juan capítulo 10 versículo 28. Jesucristo dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice la palabra. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, está diciendo Jesús. Antes de ascender, amados hermanos, nos dio esta maravillosa promesa: que sus ovejas tendrán vida eterna, que sus ovejas no perecerán jamás, no serán destruidas ni por el juicio venidero, que nadie las arrebatará de su mano. Serán cuidadas, serán protegidas, serán guiadas a la verdad, serán sustentadas con la palabra, serán fortalecidas en todo tiempo. Tenemos esa bendición como ovejas, hermanos, que estamos siendo guiados por Él. Estamos siendo cuidados por Él de una y otra manera. Aunque a veces nosotros no miremos todo lo que acontece a nuestro alrededor. Aunque a veces pasemos por alto, hermanos, el por qué seguimos de pie hasta el día de hoy. Es porque hay alguien que cuida de nosotros, que nos sustenta, que dirige nuestros pensamientos, que dirige nuestros pasos, hermanos, que nos lleva a la fuente verdadera día con día. Él ha hecho esta promesa de que va a cuidar, a proteger de sus ovejas, que las va a guardar hasta el final. En Mateo capítulo 25, en el verso 31, nosotros encontramos que en aquel día, dice la palabra del Señor, hermanos, de que Jesucristo va a apartar a las ovejas a su derecha y va a apartar a los cabritos a su izquierda. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Verso 45 dice la palabra: entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos, hablando de los cabritos, de los que fueron puestos a la izquierda, e irán estos al castigo eterno, y los justos, hablando de las ovejas, hermano, y los justos a la vida eterna, dice la palabra. Tenemos promesa de parte de nuestro Dios. Mientras tanto, hermanos, ese día llega
Confiemos, hermanos, en ese pastor. Confiemos de tal manera como el salmista David lo hacía. El salmista David escribió diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el salmista. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mientras tanto, hermanos, ese día llega. Confiemos en Cristo. Confiemos en ese pastor. Sintámonos seguros, protegidos. Dejémoslos guiar por Él, que los va a guiar a buen lugar, a buenos pastos. Dejémonos corregir por Él. Dejémonos, hermanos. Permitámoslo. Sigamos sus pisadas. Obedezcamos su voz. Confiemos en su providencia. Mientras ese día llegue, asegurémonos que estamos en el redil del buen pastor, que pertenecemos a ese redil. Asegurémonos mientras ese día llegue que pertenecemos a ese redil, hermanos, porque no hay lugar más seguro, más protegido, no hay mejor lugar que estar, hermanos, bajo la guianza de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor de las ovejas. Póngase sobre sus pies en esta hermosa tarde y le damos gracias a nuestro Dios, porque en su misericordia, Él nos ha permitido que formemos parte de ese redil. En su misericordia Él nos ha permitido que formemos parte de ese redil. Concéntrese por un momento. Concéntrese por un momento. Y piense en la condición de vida que tenía antes de que fuera encontrado por Él. Estábamos a la deriva. Éramos presa del enemigo, a punto de caer en el precipicio y nunca más salir de ahí. Pero el buen pastor vino a buscar lo que se había perdido. Ahí nos encontró, unos ya muriendo, temblando de frío, sin protección alguna, necesitados espiritualmente, hambrientos y sedientos de la verdad. Muchos estábamos enredados en tantas cosas de este mundo, pero el Señor vino a buscar lo que se había perdido. El buen pastor dejó todo y vino a buscar la que se había descarriado. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios, porque hemos sido encontrados por Él, porque hemos oído su voz. Gloria a Dios, porque hoy somos conocidos por Él. Y estamos siguiéndole. Como buen pastor, Él sigue buscando. Él sigue buscando lo que está perdido.
Él sigue llamando a sus ovejas. Él sigue llamando a los suyos que están dispersos, que vengan a su redil, que se acerquen a Él antes de que mueran, antes de que sean devorados y ya no haya más esperanza para sus vidas. Como buen pastor, Él está buscando sus ovejas. Todo aquel que oye su voz y viene a Él, le pertenece. En esta tarde el Señor está llamando. Si usted sabe que no está dentro del redil, que no pertenece al redil de Dios, que no está obedeciendo la verdad, que no está siguiendo las pisadas de Cristo, hoy en esta tarde puede acercarse a Él, humillar su vida delante de su presencia. Él puede obrar en usted. Él es el único que puede salvar tu alma. Él es el único que puede librarte del juicio venidero, de la destrucción eterna. Él tiene el poder para hacerlo. Obedece su voz. Si está siendo llamado, obedece su voz. Su palabra dice: hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis tu corazón. El Señor te está llamando. Acércate a Él. Refúgiate en Él. No hay otra verdad fuera de Cristo. No hay ninguna protección tan segura como la que ofrece nuestro Señor. El que está en sus manos, nadie lo arrebatará. No perecerá jamás, dice la Escritura. Seremos librados del juicio. Seremos librados de la condenación por la fe en su nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada. Gracias por este remanente que se ha reunido en este lugar. Oro que fortalezcas cada vida, Señor. Que sigas guiando cada uno de nuestros hermanos. Que sigas guiando cada una de sus ovejas para honra y gloria suya, Dios mío. Bendice cada familia. Bendice cada matrimonio, cada niño, cada joven que ha entrado, Señor, por las puertas de este lugar. Que nadie salga sin la bendición suya. Sana a los enfermos. Fortalece a los débiles, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos para tu honra.